Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera videoconferencia del día de hoy en esta semana del publicista acá en el Tecnológico Américo Vespucio. Tenemos hoy el inmenso placer y el gran honor de contar con una mujer de estas mujeres de ahora, de esas venezolanas de ahora que son multifacéticas y polivalentes. Ya vamos a ver por qué acá en esta semana del publicista. Les recuerdo que este jueves 20 de mayo se celebra en Venezuela el Día del Publicista y por ello, pues aquí en el Tecnológico Américo Vespucio hemos desarrollado una serie de videoconferencias interesantísimas para toda nuestra comunidad educativa, tanto para los alumnos de la carrera de Publicidad y Mercadeo como para todos los alumnos de las diferentes carreras acá del Tecnológico Américo Vespucio, así como también para nuestros profesores. El día de hoy tenemos a Irina Kozowski. Vamos a hablar con ella sobre las redes sociales, qué tan sociales son esas redes, qué tan sociales son las redes. El día de mañana, martes 18 de mayo, vamos a tener a Joan Manuel Godelier. Él es locutor y director de Radio Canal 98.3 FM Guarenas Guatire. El día miércoles 19 de mayo a las 7:30 de la noche vamos a tener al licenciado Elías Isea, un venezolano, un creativo publicitario venezolano que actualmente está radicado en Argentina y que es director de marketing de la empresa Guabro. Y vamos a tener también el inmenso placer de conversar con él. Y para cerrar este ciclo de videoconferencias de la Semana del Publicista en el Tecnológico Américo Vespucio, el día jueves 20 de mayo, que es precisamente el Día del Publicista, vamos a tener al licenciado Roberto Perdomo. Él es Brand Manager en Destilerías Unidas. Así que vamos a tener una serie de conferencias interesantísimas. Esperamos que sean del agrado de todos ustedes. Vamos a conversar ahora acá con Irina, que ya está lista allí para iniciar esta muy amena conversación. Les agradezco a todos tener los micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta, bien pueden dirigirla a través del chat o al final de la videoconferencia vamos a tener un espacio breve para conversar con ustedes también, para que planteen sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a nuestra invitada del día de hoy y, bueno, y podamos generar esta información. Irina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación del Tecnológico Américo Vespucio en esta Semana del Publicista. Hola Francisco, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta tarde. Un honor que me hayas invitado y bueno, esas palabras tan bonitas que dijiste, que tengan esa consideración con uno después de tantos años trabajando en las áreas de comunicaciones. Es correcto. Irina, aquí nadie te conoce. Bueno, yo sí. Pero yo quiero, a mí me gusta que las personas se presenten, pues, se digan quién es Irina Kozowski, más allá de que, bueno, de que eres comunicadora social, asesor de imagen y de comunicaciones. ¿Quién es Irina Kozowski aquí para nuestros participantes del día de hoy? Bueno, Francisco, y bueno, todas las personas con las que compartimos hoy. Sabes que una de las cosas más difíciles que le ocurre a la mayoría de las personas es autodefinirse, porque generalmente uno está acompañado de etiquetas. Normalmente uno es mamá, o es hija, o es empleado, o es publicista, o es administrador, o, ¿sabes? Toda esta serie de etiquetas sociales por lo que haces o por lo que trabajas. En resumidas cuentas, cuando uno trata de autodefinirse siempre es complicado porque, bueno, al fin y al cabo eres una persona con aspiraciones, con sueños, con cosas que quieres hacer, pero también eres una persona que tiene ciertas habilidades, ciertos conocimientos y que la intención es cómo eso lo aportas o lo llevas adelante para el beneficio propio, para el beneficio de la sociedad, porque en realidad el objetivo siempre es hacer algo que sea provechoso, ¿no? Para el grupo, para la humanidad, para la sociedad, para el entorno en el cual tú te encuentras.
En mi caso, no está lejos de allí. Yo tengo ya varios años formándome en las áreas de las comunicaciones, en las áreas del marketing. Comencé hace muchísimos años trabajando en empresas aseguradoras. Digamos que ese fue como mi primer paso laboral. Yo había recién terminado bachillerato y comencé a estudiar, fue un técnico medio en riesgos y seguros, que era como lo más inmediato para efectos del trabajo, pues, del acceso a la vida laboral. Y luego de eso comencé a estudiar riesgos y seguros, como les estoy indicando, comencé a trabajar en compañías de seguros, y luego de eso comencé a trabajar y a buscar información y conocimientos hacia lo que era el área de las comunicaciones, porque la verdad es que siempre me gustó el área de las comunicaciones. Cuando yo estaba en bachillerato estaba en el grupo de teatro, siempre estaba, qué sé yo, la delegada del curso, la madrina de deporte que daba las palabras en la inauguración de los juegos, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me llevó a buscar el mundo de la publicidad, el mundo del mercadeo. Estudié en el ISUM, me gradué en comunicación, en mercadeo, en comercialización, en la mención comercialización, y posterior a eso hice una especialización en la Universidad Católica Andrés Bello, que fue donde nos conocimos, Francisco y yo, cursamos esa especialización que trataba de publicidad integral, ¿no? En donde manejábamos todas las áreas de publicidad, bien fuera audiovisual, la parte de marketing, la parte de investigación de mercado, todo comprimido, ¿no? Todo en conjunto. Y posterior a eso desarrollé el curso de locución en la UCB, hice cursos de doblaje, de voiceover, de producción audiovisual, de productor independiente, y bueno, tenía ya los técnicos superiores y tenía todos estos conocimientos. Paralelo iba trabajando, dando asesorías a algunas empresas, trabajé en algunos medios de comunicación, como el periódico CCS y Letras de la UCB, en las áreas comerciales, y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé tomando la decisión de sacar la licenciatura en comunicación social, que es la que estoy en este preciso momento culminando en la Universidad Católica Andrés Bello. Estoy ya en el último semestre, en el 10º, entregando tesis, y bueno, ya próximamente, dentro de unos meses, me graduó formalmente de periodista y comunicadora social, ¿no? Algo así como para dar el complemento a todo esto. Pero bueno, más allá de eso, me considero una persona creativa, multifuncional, multitasking. Me gusta hacer muchas cosas, me gusta curiosear muchas cosas, me gusta experimentar con nuevas tendencias. No me canso de estudiar. Actualmente estoy haciendo una escuela de formación de periodismo digital a través de Platzi, que es una plataforma internacional que te permite estudiar a tu propio ritmo ciertas cosas alternativas que se van a ir presentando, y entonces ahí estoy haciendo el periodismo digital, estoy haciendo parte de lo que es actualizar los conocimientos en cuanto a lo que tiene que ver a redes sociales, a lo que es conocer el público, el mercado y todas estas cosas, porque todo esto cambia, constantemente cambia. Lo que yo estudié hace 10 años, 5 años, hace 3 años, ya no es lo mismo que funciona hoy en día en el mercado. Y por esa razón es que constantemente uno tiene que estarse actualizando, permanentemente. Entonces, bueno, a veces yo digo que soy como un cubito de conocimiento, mucho conocimiento, todo así apurruñadito en la misma persona. Bien, correcto. Bueno, por esto era que les decía al principio de la videoconferencia del día de hoy que, bueno, que estábamos ante una mujer polivalente, multifacética, porque ya ven que, bueno, se maneja por varios campos, ¿no? Desde lo que tiene que ver la asesoría de seguros, como lo que tiene que ver con el marketing, la publicidad, las comunicaciones. De hecho, por cierto, te comento, Irina, esta mañana yo estaba en mi clase de diseño gráfico acá con los estudiantes. Ah, que sí, no, qué chévere. Hay algunos estudiantes por acá de diseño gráfico que están aquí metidos en la videoconferencia. Yo les decía que para los que estudiamos publicidad y mercadeo, para los que estamos en este campo profesional, e incluso
para el resto de los seres humanos, para todas las personas en general, nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda de información, porque esa constante búsqueda de información es lo que nos va a permitir a nosotros, primero, saber dónde estamos parados, y segundo, saber aprovechar las tendencias, saber aprovechar las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y aparte, como tú bien lo estás diciendo, pues mantenerte actualizado, porque hoy en día con el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones que tenemos hoy en día, pues los conocimientos se van actualizando a una velocidad vertiginosa, y si nosotros no estamos montados en esa ola, pues tan sencillo como que vamos a terminar arrastrados ahí por la ola en la orilla de la playa, y no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces esto era un poco lo que les estaba comentando, que es lo que tú estás diciendo ahorita. Sí, y fíjate, atajándote ahí, una cosa que a mí me gusta mucho llamar a reflexión, porque eso no te lo dan en ningún curso, eso no te lo dan en ninguna universidad, en ningún taller, en nada, eso es una cuestión de principios personales, pero yo a veces creo, o estoy casi convencida, que todos estamos metidos dentro de un entramado, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi fase come flor, como dicen por allí, ¿no? Todos estamos dentro de un entramado donde todos estamos conectados de una u otra manera. Y no sabes el momento en el que, por el ejercicio de lo que tú haces, por el comentario que tú haces, por el trabajo o por la visita o por lo que sea, no sabes cómo tocas a otras personas para que tomen buenas o malas decisiones en su vida. Claro, el deber ser o lo ideal sería que fueran buenas decisiones, pero el tema es justamente eso, que muchas veces uno no se da cuenta que haciendo un buen trabajo o comentando alguna experiencia, le prendes el bombillo a alguien y esa persona, bueno, decide enrumbarse por un camino, ¿no? Te lo comento porque yo recuerdo muchísimo que cuando ya yo había terminado de estudiar mercadeo, en el colegio donde yo estudié en el Colegio de San Agustín de Caricuao, me pidieron que los auxiliara en una oportunidad en una clase de dibujo técnico. Estás hablando justamente de diseño gráfico, ¿no? Y dibujo técnico es una cosa muy básica de bachillerato. Entonces, bueno, yo me acuerdo que como yo tenía mi componente docente y como tenía conocimientos en publicidad, me dijeron que ayudara en dibujo técnico. Y bueno, yo los apoyé en unas clases. Y yo daba el programa, pero trataba de darlo de una manera diferente. Y justamente yo estaba saliendo del diplomado, entonces quería darlo de una manera mucho más interactiva porque también me acordaba cómo lo había visto yo en bachillerato. Y bueno, vamos a estar claro que eso de que sí que el punto de fuga, la letra, el rotulado, eso es soporífero si no te lo saben explicar o si no te saben motivar. Y yo me acuerdo que yo lo que hacía era que le ponía videos, unos videos que nos había puesto un profesor que nosotros teníamos, por cierto, que creo que se llamaba el grupo de Nos, en donde con tipografías iban escribiendo la canción, ¿no? Entonces yo aproveché, les puse el video a los muchachos en el liceo, te estoy hablando de chamitos que tenían 12, 13, 11 años. Bueno, yo di mis clases, les hablaba de publicidad, les hablaba de mercadeo, les hablaba de audiovisuales, les hablaba de cine, y después les decía que igual me tenían que hacer un rombo, pues en la hojita, porque teníamos que cumplir el programa, ¿no? Pero yo les echaba cuentos de logo y todas estas cosas, historias del logo, de dónde salía que si el logo de Nike y todo aquello. Años después, cuando me fui a inscribir en la Universidad Católica, en mi primer semestre, me encontré en el pasillo a una chica a la cual yo le había dado clases en bachillerato. Esa chica ya estaba en el 10º semestre y claro, cuando me ve en el pasillo me saluda, hola profesora, ¿cómo está? ¿Y qué hace usted por aquí? Y la saludé y le comenté que me estaba inscribiendo para estudiar comunicación social y la chica se estaba graduando en comunicación social. Bueno, a mí me impactó muchísimo porque ella me comentó que una de las razones que ella tuvo para tomar la decisión de esa carrera fue justamente una de esas clases, en donde yo le decía que el dibujo técnico, la publicidad, el marketing, las comunicaciones dan para todo. Dan para política, dan para instituciones, dan para la sociedad, dan para marcas personales, dan para lo que tú quieras, es una base para lo que tú quieras. Y el hecho de habérselo presentado a través de videos, de audiovisuales y todo aquello fue lo que le dio ese impulso para ella tomar la decisión de esa carrera. Entonces, uno no sabe
cómo toca a la gente con las cosas que le dice, con las cosas que le comenta. Por eso es que, bueno, es interesante porque es importante siempre estar en formación permanente, que no quiere decir estar estudiando en la universidad o un colegio, sino formación permanente, digo, leer, estudiar, ver videos de YouTube que te aporten algo, ese tipo de cosas. Es correcto. Y más aún si hablamos de lo que tiene que ver con tecnología, por ejemplo, que es lo que es la conversación que vamos a tener hoy acá con Irina Kosovsky, comunicadora social, asesora de imagen y comunicaciones. Las redes sociales, todo el mundo acá, todos los que estamos acá, pues manejamos redes sociales, obviamente, algunos de manera personal, algunos de manera profesional. Las redes sociales, bueno, surgieron en una época a raíz de todo lo que ha evolucionado la tecnología de la información y de las comunicaciones, el internet, etcétera. Han surgido las redes sociales. Hoy en día hay muchas personas que no pueden vivir sin las redes sociales. Y esto que tú acabas de decir, pues sí, tiene que ver con el hecho de que hay que estar informado sobre lo que dicen las redes sociales y hay que estar informado sobre lo que se puede y no se puede hacer o se debe o se debe y no se debe hacer a través de las redes sociales. Y de esto es que va nuestra conversación de esta tarde. Irina, para ti, ¿qué son las redes sociales? Fíjate, las redes sociales es un mundo, es todo un mundo, es toda una jungla, ¿no? Las redes sociales para mí es una forma de conectar no solo a personas, sino estilos de pensar, maneras de ser, tendencias, personas con los mismos gustos o con mismos pensamientos en diferentes puntos del planeta. A veces en términos de idioma, a veces en términos de imagen. El tema es que es un punto de conexión, por eso es que se habla de redes sociales, como te hablaba antes, ¿no? De ese entramado, que tú no sabes en dónde o en cuándo, en qué momento te enlazas con una persona o lo que tú estás haciendo toca a una persona en otro lado del mundo, ¿no? A mí me parece que son un instrumento y que son una herramienta, al igual que el teléfono, que es un vehículo por el cual tú puedes transmitir información. Muchas veces las personas tratan de satanizar o de decir que las redes son buenas o que las redes son malas. En realidad son neutrales, son como tú las uses. Y ahí es donde está el líder del asunto, que quien la está usando o quien la está manejando es quien está transmitiendo algo por allí. Y eso que transmite generalmente tiene una intencionalidad. Hay personas que se conectan a través de las redes sociales con un patrón o con un guión ya preestablecido para generar reacciones en otras personas y lo que nosotros llamamos laboratorios, ¿no? Pero además de los laboratorios están estas otras personas que han estudiado el comportamiento humano y a través de las redes sociales disparan algunas teclas para que la comunidad reaccione de una manera determinada en función de un tema o de otro. Entonces, como les estoy diciendo, las redes no son buenas ni son malas, las redes son. Cómo las utilices es lo que hace la diferencia. Tan es así que el tema de las redes, o el concepto de redes como tal, se viene generando desde 1997, que fue cuando surgió la primera red social conocida como tal, ¿no? Que es la de 6 grados de separación, o 6 degrees, que iba en ese principio. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon en ese mito urbano que Kevin Bacon decía, hacía un juego con sus amigos actores y decía cuántos grados de separación había entre una persona y otra. O sea, tú que conoces a fulano, que fulano conoce a mengano, que yo no sé quién conoce que no sé quién, a los 6 grados esa persona está conectada contigo. Y entonces a la larga te das cuenta que esas conexiones junto con otras personas van haciendo una red. Y creo que un poco por ahí es por donde viene ese concepto de redes sociales, ¿no? Y bueno, eso fue evolucionando, después fueron surgiendo otras redes sociales que hoy en día existen, hay otras que ya no existen, como por ejemplo MySpace, que eso surgió en el 2003, pero ya después fue perdiendo vigencia.
Y más o menos en la misma época fue cuando surgió LinkedIn, que es la red social por excelencia para el trabajo, ¿sabes? Como para hacer un portafolio de trabajo, una tarjeta de presentación, viéndolo desde el punto de vista laboral. Pero ya es en el 2004 que es cuando surge el boom, que es ya cuando realmente surge lo que es lo social, que es Facebook, Twitter en 2005 junto con YouTube, y bueno, la patada, 2006, perdón, fue Twitter, y ya la patada de la mesa la dan es cuando surge WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Telegram, y bueno, lo que está ahorita en la tapa que es TikTok, que TikTok surgió hace un tiempo, en el 2016, pero que ahora es cuando nosotros aquí estamos viéndole el furor, ¿no? A esa red social. Y fuera de ellas hay otras redes sociales, porque entonces hay otros países en donde la libertad de información es manejada de una manera distinta, vamos a decirlo así, como por ejemplo en China, en donde ellos tienen sus propias redes sociales. Entonces, como no tienes acceso al resto del mundo, ellos tienen su propia versión de Facebook, su propia versión de Twitter. Y estemos claros que en China o en el área oriental del mundo hay muchas personas. Entonces, tantas como podrías comparar, no sé, casi que media Europa, un asunto así, ¿no? Europa y Estados Unidos. Entonces, tienen suficiente cantidad de público como para poder mantener ese tipo de redes sociales. Entonces, las redes sociales más comerciales, que son las que nosotros conocemos, bueno, como ya lo hemos venido hablando, que son que sí Facebook, YouTube, Twitter, y luego otras plataformas, ¿no? Hay gente que habla de WhatsApp como una red social, hay gente que habla de WhatsApp es como una plataforma de información. Ahí hay un debate, luego entra Telegram, que es de una empresa rusa, es lo que se sabe hasta ahora, pero ofrece ciertas ventajas parecidas a las de WhatsApp, pero con cierto nivel de seguridad un poquito mejor, pero ofrece otras alternativas, que son, por ejemplo, los canales o los grupos o los medios de información. Entonces, cada una de ellas tiene vamos a decir que sus características diferenciadoras, ¿no? Pero que tiene su punto en el cual brinda un beneficio distinto a los demás. Y a veces pasa que llegan nuevas redes sociales o que llegan nuevas plataformas y entonces hacen que otras desaparezcan, pues, ¿no? Hay una red social que no es que está surgiendo, ya tiene bastante tiempo, que se llama Signal, que también es muy, muy segura. De hecho, se tiene un encriptado de entrada y de salida, vamos a decirlo así, ¿no? De punta a punta, y generalmente es la más utilizada por periodistas o por gente que trabaja en el área de investigación en ese sentido. Pero es un poquito más limitada en cuanto a funcionalidades, pero como es mucho más segura, también permite otro tipo de manejo. Entonces, cada una tiene sus características, pues, ¿no? Entonces, Irina, según lo que tú estás diciendo, ¿las redes sociales son un terreno peligroso o son lugares llenos de oportunidades? ¿Qué podemos decir de las redes sociales en ese sentido? Fíjate, yo soy optimista, porque yo soy de las que opina que en todo riesgo existe una oportunidad, ¿no? Yo soy de las que le gusta pensar de esa manera. Ciertamente es un terreno en donde hay que tener precisión, mucha mesura, hay que pensar muy bien las cosas que se van a hacer allí. Yo hace poco estaba conversando con alguien diciéndole que tanto en redes sociales como en Internet en general hay un asunto que se ha venido manejando desde hace muchísimo tiempo, que es la ley del olvido, que es que hay personas que están pidiendo poder ser borradas de Internet o la persona o las cosas que han puesto en Internet. Entonces yo conversaba con alguien hace algún tiempo que yo soy mamá, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente yo fui mamá joven y mi hija es una chama que cuando entró en las redes sociales ya estaba bastante grande y bastante consciente de lo que estaba haciendo. Entonces a mí no me tocó lidiar con ese asunto de abrir un Facebook, un Twitter, una cosa a un chamo chiquito de 10, 12, 13, 14 años, o sea, menor de 18, vamos a decirlo así. El punto es que pasa, y ustedes lo deben haber visto, con personalidades, como por ejemplo con
ay, ¿cómo es que se llama? Con Arán, Arán de las Casas, que es un cantante que se casó con Rosemary, que era de esta serie de Somos tú y yo, que desde que el bebecito estaba en la barriga, creo, después de que nació, les hicieron una cuenta de Instagram al nene, y no son los únicos, ojo, hay muchos artistas, muchas personalidades que le han hecho cuenta de Twitter y de Instagram a los hijos. Una cosa es que tú le hagas la cuenta y le reserves el nombre para que cuando ese chamo sea grande ya tenga su cuenta, y con eso haga lo que quiera. Otra cosa es que tú como papá, desde que estás chiquito, comiences a compartir fotos del muchachito y los videitos y la cosa y, ¿sabes? Y todo lo que te parece gracioso y tierno del muchachito. Pero no es el muchachito quien lo está haciendo, es un adulto quien lo está haciendo en nombre de otra persona. Entonces es donde uno dice hasta qué punto el papá o la mamá es realmente el responsable y el que tiene el derecho de ejercer la imagen o la explotación de la imagen de otra persona. Bueno, porque nuestros hijos son nuestros hijos, pues, pero ¿hasta qué punto, sabes? ¿Dónde está ese pequeño límite? Porque cuando ese chamo ya tenga 19, 20 años, 35 y se haga famoso o no se haga famoso y no le interesa esa foto cuando está chiquito comiéndose el cambur en la mitad de la sala embarrado en chocolate, por decir cualquier cosa, eso está en internet. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Ahí es donde están pidiendo la ley del olvido, ¿sabes? Poder borrar ciertas cosas. También gente que ha fallecido, que quieren que borren historiales y cosas de ellos, o gente que ha cometido actos delictivos, entonces que quieren que los borren de allí. Entonces, es un tema, es un terreno muy amplio, porque el tema del Internet como tal, más allá de las redes sociales, lo que tú pongas ahí eternamente va a estar allí. Entonces eso quiere decir que lo que sea que tú vayas a hacer allí, en tu nombre, y que es donde tú deberías actuar, no en el nombre de los demás, salvo que tú seas un asesor, un especialista, y te paguen por hablar en nombre de una empresa o de una marca, entonces, si tú vas a hablar personalmente, pensar antes qué es lo que vas a colocar allí. Y claro, yo lo estoy diciendo hoy en día, después de que ya yo tengo como más de 20 y pico de años con redes sociales y todo el asunto. Y seguro que yo veo un tweet de los primeritos que hice y voy a decir, ay, Dios mío, que estaba pensando yo en ese momento, ¿no? Se vale también por esas cosas, pero no necesariamente, porque también te muestra la evolución que tú has tenido como persona. Pero sí es importante que en la medida en la que tú vas madurando y vas entendiendo ciertas cosas, pienses lo que vas a hacer allí, cómo te vas a expresar allí. Por eso mismo, porque eso no se borra. Fíjense que al director no recuerdo ahorita qué película de Marvel, de los Guardianes de la Galaxia, pero no me acuerdo el nombre del director, lo despidieron para la segunda grabación, de la segunda parte, por un tuit que había sacado hacía casi 15 años, en donde decía algo que hoy en día es políticamente incorrecto, pero que a lo mejor entonces, en ese momento, eran más tolerables. No significa que fuese correcto, sino que en ese momento lo veían desde otra perspectiva. Entonces ahí es donde está el detalle. Lo que tú hagas allí, lo que tú digas allí, las fotos que pongas allí, eso se queda allí. Y bueno, a la corta o a la larga, si tú quieres al futuro manejar una marca personal o alguna cosa, tienes que aprender a torear esas circunstancias. Pero ya una vez que tú estás consciente que donde estás parado es un terreno que no es que sea peligroso o de oportunidades, sino que es un terreno en el cual tú vas a comenzar a desenvolverte. Porque es como que tú salieras a la calle, ¿sabes? Tú cuando sales a la calle, tú no le andas dando toquecitos a la gente en el hombro y le dices, mira, te voy a hacer una solicitud de amistad. Mira, me gusta la camisa que llevas. Ah, déjame tomarle una foto a la comida que estás comiendo porque me gusta cómo se ve. O sea, es un poco pensar que aunque tú estás hablando detrás de una pantalla y pareciera que no hay nadie del otro lado, la verdad es que sí hay otras personas. Y que deberías entender que aunque estés en la seguridad de tu casa, tus palabras tienen impacto, tus opiniones tienen impacto, tus reacciones tienen impacto, y bueno, tienes que aprender a medirlas y a pensar sobre todo. Porque hay mucha gente que también lo que le gusta es ser rompedora, llamar al desorden, hablen bien o hablen mal de mí que hablen, esos fulanos 15 minutos, sí, pero es como tratar de dar
¿Sabes? Como cuando dicen que, que la persona como es que no da puntadas sin dedal, es tratar de dar cada puntada que das pensada y darla bien, ¿no? Para que, concha, el día de mañana no tengas que estarla borrando o no te tengas que estar avergonzando, por lo menos, ¿no? Entonces, es así, es un terreno, a mí me parece que es un terreno de oportunidades, incluso existiendo crisis, puedes sacar provecho de eso, pero para eso tienes que pensar, sentarte a pensar y no dejarte llevar por las emociones. Hace ratico yo les dije, hay gente que está preparada para publicar cosas para que los que están del otro lado reaccionen de ciertas maneras. Entonces, si tú reaccionas sin pensar, lo que estás es reaccionando justo como quieren los que crearon esa situación. No sé si me explico en ese particular. Sí, por supuesto. De hecho, Irina, muy interesante todo lo que estás planteando. Esta parte la vamos a retomar un poco más hacia el final del conversatorio del día de hoy. Porque fíjate que acá en la carrera de publicidad y mercadeo, y bueno, y me imagino que en diferentes ámbitos también de las personas que estudian publicidad y mercadeo, que estudian otras carreras ligadas a la comunicación, hay muchas personas hoy en día que quieren aventurarse en esta profesión del community manager, ¿no? Hay muchas personas que dicen, oye, mira, a mí me interesa esto de gestionar redes sociales, de llevar redes sociales a las empresas, porque hoy en día todo el mundo quiere estar en las redes sociales, porque bueno, entienden un poco que es como cuando uno decía que si no estás en la página amarilla es que no existen, ¿no? No Decía existe, sí. publicidad de las páginas amarillas de Cabelía. Y entonces, bueno, ahora estamos en una época en que si pareciera que si no estás en las redes sociales, no existes. Entonces, hay un campo bastante grande allí, profesional, hay una buena oportunidad para muchas personas de desarrollarse como community manager, pero definitivamente ser un community manager, pues, lleva una gran responsabilidad, aparte de que es digamos, una profesión que no es para todo el mundo, ya vamos a ver por qué. Pero yo quería preguntarte, en base a todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cuál crees tú que sería la característica o la cualidad o la mejor cualidad que debería tener una persona que quiera desarrollarse como community manager? Wow, mira, la mejor cualidad que debe tener es, bueno, por un lado mucha paciencia, por el otro lado mucho sentido crítico. Tiene que tener mucho sentido crítico de lo que sea que vaya a hacer, de lo que sea que vaya a plantearse. ¿Por qué? Porque lo que pasa con el community manager es que como es una cosa tan nueva, no existe una carrera universitaria, no existe precedente de nada parecido. En realidad el community manager es una profesión que viene armada de pedacitos de otras profesiones. Entonces es un poquito de periodismo, es un poquito de audiovisuales, es un poquito de diseño gráfico, es un poquito de investigación de mercado, es un poquito de programación, es un poquito de muchas cosas, ¿no? Y en realidad va acompañado de dos características fundamentales, que son los conocimientos, porque fundamentalmente tiene que informarse, tiene que aprender, y de esto se aprende todos los días. Y por el otro lado, tiene que tener, como les estoy diciendo, mucho sentido crítico de lo que vas a hacer, y también tiene que tener mucha creatividad, ser recursivo. De repente, fíjate, a veces uno siente que la gente de nuestra generación, que ya ha pasado los boomers y los Z para allá y los X, antes de los millennials, que nos educaron para una sociedad que ya no existe, esa sociedad en donde tú ibas a trabajar 8 horas, te sentabas en una oficina, cumplías tus 15 días y te pagaban y así, es muy poco lo que queda hoy en día. Entonces, hoy en día lo que se busca son personas que sean recursivas. Recursivo quiero decir que puedas obtener mejores resultados aplicando formas alternativas de hacer lo mismo. Eso que llaman por ahí vulgarmente pensar fuera de la caja, ¿no? La intención es que trates de hacer lo mismo de una manera más fácil y más rentable para las organizaciones.
Entonces eso, en general, es una de las características que debería tener un community manager, ¿no? ¿Por qué? Porque como el community manager ejerce tantas funciones tan distintas, tiene que saber reunirlas en el mismo espacio, tiene que saber sacarle el mejor provecho, organizarse de la mejor manera posible, y también tiene que estar consciente, bueno, en algunos casos los community managers manejan una cuenta, pero hay algunos que manejan 2, 3, 4 y 5 cuentas. Entonces, ¿cómo haces para organizarte para poder brindar un buen servicio a todas esas cuentas? Entonces tienes que tener mucha organización, como les estoy diciendo, y también tienes que tener mucha paciencia, porque bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema de la evangelización de las redes sociales, pero en términos generales el community debe ser una persona que sea polivalente, que tenga muchas habilidades al mismo tiempo. Principalmente un community manager como tal lo que hace es, o lo que piensa la gente que hace es como la Swiss Army, ¿sabes? Que es ese bichito que tú lo abres y es tijerita, pero también es destornillador y también abre lata y también sirve para encender hogueras y todo ese tipo de cosas. Y sí, es algo parecido a eso. Pero en esencia el community manager debería de tener por lo menos ciertas habilidades básicas, ¿no? O actitudes, como ser creativo, tener bastante sentido del humor, tener bastante tolerancia, tener la capacidad para reaccionar a tiempo y además reaccionar de una manera asertiva, no de una manera reactiva ni visceral. Entender que estás trabajando la red social de un cliente y no tus cuentas personales. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las respuestas que das. Hace días estábamos comentando el caso de los termos estos contigo, ¿no? En donde las respuestas eran como, no sé, como que será la bodega de la esquina, y después la mejor respuesta de contigo fue decir que le habían hackeado la cuenta, que son las respuestas que muchas veces dan, no necesariamente son las más correctas, ¿no? Esta persona, el community manager como tal, una de las cosas que tiene que tener, como ya les dije, es la creatividad, pero de manera diferenciadora. No ser creativo por copiar lo que hacen los demás, porque eso no es ser creativo, pues, ¿no? Y tiene que ser un muy buen comunicador, y tiene que ser muy empático, tiene que ver de qué está hablando la gente. Entonces, el community tiene que buscar crear estrategias, tiene también que tener una mente muy analítica. Entonces, eso es falso, la gente que dice que se va por comunicación social y por publicidad, que dice, no, yo me voy por ahí porque no voy a ver matemáticas, mentira, porque ves estadística. Y además tú tienes que saber cómo se mide el mercado y cuáles son las tendencias. O sea, mínimo si usted se mete en Twitter para poder medir las tendencias y en la zona, aunque eso te lo esté dando la herramienta, usted también tiene que tener un poquito de criterio matemático, racional, lógico, para organizar esa información, ¿no? Y poder después darle recomendaciones al cliente, o si eres tú mismo, poder tomar decisiones correctas del siguiente paso en cuanto a la estrategia, ¿no? Entonces, como ven, el community tiene que tener ciertas habilidades personales. Bueno, además que tiene que conocer la tecnología, saberse manejar en ella y bueno, tener el acceso a ciertos equipos, ¿no? Y luego viene lo del tema de cuáles son sus funciones realmente. Y bueno, las funciones de un community manager pueden ir desde postear algo en Twitter, en Facebook, como imágenes, fotografías, o como textos, o como contenidos, o como diseñar la misma campaña, o como diseñar las imágenes, o los videos, o hacer voice, todo ese tipo de cosas. Pero también tiene que saber gestionar crisis de comunicaciones, también tiene que analizar los resultados, también tiene que presentar unos informes al cliente, también tiene que tener la capacidad de organización editorial para poder programar qué es lo que va a publicar, cada cuánto, dónde, a qué hora, cuándo es mejor hacerlo, en qué red social me comunico, de qué manera, para decir qué cosa. Como ven, tiene que tener muchísimas funciones. Ahora, ¿cómo delimitas tú como community? Porque hay luego otra parte de la historia, que es que no necesariamente todo lo tiene que hacer el community, porque es que es como un paraguas que embarca todo. Pero la verdad es que existen las personas que se encargan específicamente de realizar los copy, que en algunas agencias, en donde ya son mucho más especializadas, designan trabajos por área, que por ejemplo está el copywriter, que es el que se especializa específicamente en analizar el mercado,
o los tráficos, o los contenidos, está la gente que diseña los contenidos, puedes trabajar con un diseñador gráfico, que es el que te diseña lo que tú le estás diciendo que es lo que quiere, puedes tener personas que se encarguen específicamente de contestar o de la interacción con el público. Entonces, como ves, incluso dentro del community existen ciertas especializaciones. ¿Qué pasa? Que cuando te encuentras con un cliente, como por ejemplo el portugués de la bodega de la esquina, que tiene una bodega muy exitosa, que tiene 5 sucursales, el señor quiere que usted sea el community manager. Entonces, generalmente quiere que una persona haga 16 o 17 funciones. Ahí es donde uno tiene que sentarse y poner los pies en la tierra y analizar también la relación de costo-beneficio del tiempo que tú vas a invertir en ese trabajo y determinar si lo vas a hacer tú solo, si vas a trabajar con un equipo, si te vas a apoyar con otras personas. Normalmente eso es lo que yo recomiendo, trabajar y apoyarse con otras personas, porque tú puede que seas muy bueno hablando, pero a lo mejor eres muy malo diseñando. Ese es mi caso. O sea, yo en diseño 01. Yo tengo un diseñador y unas diseñadoras y le digo, mira, yo quiero una cosa así más o menos sancochado. Yo puedo resolver una que otra cosa con Canva, pero Canva no es diseño. O sea, diseño es otra cosa. Yo puedo editar videos y hago videos y puedo grabar y hago fotografías, pero a la hora de té, yo prefiero entonces buscarme a un productor de audiovisual para que me apoye con eso. Yo le doy, digamos que, el boceto, ¿sabes? La maqueta, y ya que él lo desarrolle con las herramientas apropiadas. Pero hay como muchas ramas de especialización en el tema del community manager. ¿Qué pasa? Que se convierten en toderos. Uno se convierte en todero, es verdad, uno sabe un poquito de todo. Como yo tenía un jefe que me decía, pero no es lo mismo tener un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces, es bueno tener un mar de conocimiento, pero escoge uno y ten profundidad en ese. En los demás ten conocimiento básico y apóyate en gente que lo maneja o que lo desarrolle mejor de lo que tú lo desarrollas. Pero sucede eso, que lo que les decía antes, ¿no? Que íbamos a hablar de eso. Parte del trabajo del community manager es evangelizar, vamos a utilizar esa palabra, a los clientes, porque los clientes, como no conocen todo lo que hay detrás del trabajo del community manager, siempre te dicen que tienen un sobrino que lo hace más barato y más bonito. Y que además te hace logo en PowerPoint. Y es donde uno dice, no, Dios mío, no puedo contar. Pero es porque lo desconocen, es porque no saben. Entonces, a veces es un poquito fastidioso, pero uno tiene que evangelizarlo, uno tiene que explicarle. Es verdad, el médico cuando te va a operar no te va a decir dónde va a ser la incisión y que te va a sacar tal cosa y que va a cortar, pero en esencia, tú no vas a hacer lo mismo que hace un médico cirujano, porque tú comprendes que lo que él está haciendo tiene una magnitud y tiene una responsabilidad que lo avala la profesión, que lo avala los años de conocimiento y toda la cosa, pero que lo avala también el mismo ejercicio y lo que él te está explicando. Había alguien que me decía que no aceptaras nunca que te dijeran, pero hazlo rapidito, porque si se puede hacer rapidito, lo puede hacer la persona que te lo está diciendo. Y si no, no te llamarán a ti y no te contratarán a ti. Porque yo hacerlo rapidito, lo hago porque yo tengo años de experiencia y tengo las herramientas y los conocimientos. Por eso vale mi trabajo. A lo mejor es fácil, de repente, puede que sea fácil. ¿Tienes el conocimiento? No. ¿Tienes la herramienta? No. ¿Tienes los recursos? No. Entonces no es fácil. Yo lo hago fácil porque sé cómo hacerlo. Me explico, no es lo mismo, o sea, que no es lo mismo que tú abras el capó de tu carro y le cambies una bujía, yo no sé si eso lleva bujía, ¿no? Pero le cambias una bujía porque tú dices, eso es fácil. A que eso tenga un ruidito y que tú no sepas qué es. ¿A quién se lo vas a llevar? Coño, al que sabe. O sea, no lo voy a hacer yo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que se subestima mucho el trabajo del community manager porque muchas veces muchas personas que no tienen conocimientos terminan ejerciendo la labor de un community manager, cobran 3 bolívares, 2 dólares, $1 o medio dólar mensual y le llenan todo eso de publicaciones. Y entonces es donde tú le preguntas, ¿y las publicaciones son con qué objetivo?
dónde está el ROI de eso, cuál era la intención de eso, cuál era el objetivo que tú querías conseguir con eso, qué campaña era la que tú querías desarrollar, porque en redes sociales todo el mundo quiere vender, pero el chiste no es solo vender, el chiste es crear comunidades, crear una relación, fidelizar la marca, hacer branding, que de eso ya va a hablar en unos días el colega Roberto Perdomo, ¿no? Entonces, en las redes sociales es más que poner un post y decir, solo por hoy, 2 por 1, llévate el regulador porque se está yendo la luz a cada rato. Bueno, eso puede que te funcione una vez, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces van a regresar a ver tu tienda o tu Instagram o tu página web o tu Facebook o tu Twitter? O sea, es más que eso. Y además hay otro tema, que es que hoy en día se está pidiendo, la sociedad está pidiendo que las empresas y las organizaciones tengan sentido social. Entonces pasan cosas en la sociedad en donde la empresa, un ejemplo hipotético, esto no ha sucedido aquí ni en otro sitio, pero un ejemplo hipotético, explota una bomba en una estación de un subterráneo. Y ese día el mundo entero está en duelo y está impactado y hablan y critican y señalan y buscan responsables y hablan de las deficiencias. Y si tú como marca estás vendiendo zapatos, ese día tú no puedes salir a vender el par de zapatos nuevos. Ese día usted no puede lanzar un libro. Ese día usted no puede lanzar un desfile de modas. ¿Sabe? Ese día usted no puede salir, pero ni a echar un chiste. Nada, usted se tiene que quedar calladito. Usted tiene en todo caso que ser responsable socialmente. Puede que tengas una opinión, no es necesario que la tengas, pero sería bueno que tuvieras una posición al respecto y que tuvieras apoyo al respecto de las circunstancias. Entonces ahí es donde está el tema. ¿Cuántos community managers y cuántos clientes están preparados para ese tipo de circunstancias? Tienes que tener una persona que tenga conocimiento de comunicación, de diseño de la comunicación, de diseño de las comunicaciones en crisis, para poder afrontar una situación como esa. Y esa te la estoy diciendo por lo facilito, porque luego está el otro lado. ¿Qué pasa cuando la crisis que ocurre no es social, no fue algo que sucedió en el metro, ni un accidente, ni nada? ¿Qué pasa cuando la crisis la tienes tú como empresa, tú como marca? Cuando pasan cosas como lo que estábamos hablando de contigo, que tienes una respuesta inadecuada y bueno, tú como empresa tienes que salir a responder. O cuando salen imágenes inapropiadas o videos inapropiados a través de los canales oficiales de una marca. O cuando se descubre dentro de una organización un acto de corrupción, como recientemente ocurrió. ¿Qué pasa cuando un personal de la firma comete actos que son ilegales? Entonces, tú como organización, ¿qué respuesta tienes ante eso? Entonces, ese día usted no puede salir a vender un juguito de pote, o sea, no puedes. Tú tienes que tener una posición, tienes que atajar la crisis, tienes que saber manejarla, dar una respuesta en las primeras 24 horas y seguir el manual de resolución de crisis. El community manager es casi que un todero, pero es un todero que tiene que saber. No es un todero porque hace de todo, sino que tiene que saber un poquito de todo y tiene que saber hacerlo bien. Y lo que no sepa hacerlo bien, tiene que apoyarse con gente que sí sea especialista en esa área. Creo que en resumen, eso es un community manager. Nada más y nada menos. Nada menos. Fíjate que por aquí dice Catherine Mayorga, siempre es más recomendable que el community manager trabaje en conjunto con un diseñador gráfico, que el community manager haga todas las funciones a la vez. Exactamente. Ella pone aquí con el tema de los copy, eso es trabajo de community manager también. Depende, es que como te estoy diciendo, depende. O sea, el copy es un trabajo por sí mismo, no es un trabajo de community manager. Lo que sucede es que cuando sacaron la palabra o el nombre o el cargo o el rango de community manager era como que lo primero. Y entonces luego se comenzaron especializando ciertas actividades que hacía el community manager. Lo que pasa es que a la larga el community manager es como el que arropa todo, pero
el copy sale del community manager y después se especializa como copy. El que analiza estadísticas inclusive sale de allí, pero se especializa solo. El que genera contenido también sale del community, pero hay un punto donde se especializa. Cuando tú trabajas en una agencia de publicidad y no existían los community managers, tú tenías a los creativos, tú tenías a los redactores, tú tenías a los ejecutivos de cuentas, tú tenías a los que te analizaban los medios, y básicamente eso es lo mismo que sucede con los community managers. O sea, se comenzaron a especializar las actividades, y entonces, claro, uno hoy en día escucha mucho eso de community manager, porque es como lo más común, pero la verdad es que dentro de ese paraguas hay muchas especializaciones, ¿no? Hay gente que yo he visto que incluso está especializada en programar las publicaciones. O sea, solamente programa, más nada. Entonces, imagínate tú, ya te viene el texto hecho, la imagen hecha, ya te vienen las redes sociales hechas, ya la campaña está lista. Esa gente no se encarga, pero de más nada, porque no analiza ni nada, sino solamente de programar las publicaciones. Entonces, es relativo. Por eso le comento a Katherine que, bueno, sí, ciertamente el trabajo del copy es un trabajo por sí mismo. Si tú estás en una agencia, vas a tener solamente ese trabajo, pero generalmente si eres tú solo el que está sacando adelante una cuenta, como sucede muchas veces, tú no trabajas para una agencia, pero eres tú el asesor, tú vas a terminar haciendo el trabajo del copy también, pues, ¿no? Mira, que está, lo que sucede realmente es que Katherine es community manager, entonces ella dice que hace Y le mucha sacan la chicha. Claro, y le sacan la chicha, porque Katherine, mira, te puedo apostar que tú tienes menos de 25 años y tienes menos de 3 empleos en ejercicio, en experiencia, ¿no? Y te puedo asegurar que el empleo en el cual tú te encuentras te dice que es una gran cuenta, o te dice que es una cuenta importante, o te dice que tú vas a adquirir conocimientos allí, que en el futuro eso lo vas a agradecer. Y entonces ese es el círculo vicioso, pues contratan gente joven, gente chama, gente que está tomando experiencia y todo lo demás, le pagan poquito también y entonces le sacan la chicha. Y quieras o no, community y cualquier trabajo, casi siempre tus primeros trabajos son así. Los primeros trabajos en la vida profesional de cualquiera te sacan la chicha. Hasta te hacen hacer café y eso no te tocaba. Pero bueno, sacas copia y eso no te tocaba. Pero es parte del aprendizaje, digámoslo así, hasta el momento en el que tú te sientas segura, en el que tú te sientas ya, además comprometida contigo misma, y decidas, ok, ya, hasta aquí, no hasta aquí porque los vas a mandar freír mono, sino hasta aquí porque ya yo aprendí, me gusta tal cosa y en esto es en lo que me voy a especializar. Y entonces ya tú comienzas a cambiar la visión de las circunstancias, como dicen por allí, a tener el sartén por el mango, porque comienzas a, en lugar de que te pidan trabajos, comienzas tú a plantear alternativas o a plantear opciones. Y cuando comienzas a plantear opciones, te vas a plantear opciones tú misma y te vas a dar cuenta que yo leo mucho estas cuestiones de neurofinanzas y todo esto, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho que ellos dicen, que tú te preparas y trabajas y estudias para desarrollar el sueño de alguien, de los demás. Hasta el día que usted está maduro y decide, maduro de madurez, y decide desarrollar su propio sueño. Entonces vas a tener a gente trabajando. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde radica la diferencia. En este momento, sí, haces muchísimas funciones, seguro. ¿Que sería bueno poner límites? Sí, es bueno poner a veces ciertos límites porque también sucede que si haces demasiado, no haces tan bien lo que podrías hacer si lo hicieras tú, si hicieras una sola cosa. Pero también es el riesgo de la especialización. Cuando uno se especializa demasiado, no sabes hacer nada de lo demás. Entonces es complicado porque no te puedes desenvolver en otras áreas. Y lo que les estaba diciendo antes, el mundo para el que nosotros nos enseñaron en los colegios ya no existe. Eso suele suceder con la especialización. Cuando te especializas demasiado, esa especialización tiende a desaparecer, a cambiar o a fusionarse con otra cosa. Y si es lo único que sabes hacer, entonces te quedas atrás, te quedas rezagado.
es bueno saber, como les digo, un poquito de todo. Es bueno especializarse en algo, tratar de profundizar, pero también es bueno seguir desarrollando otras alternativas, sin que te exploten, por favor. Mira, Irina, vamos a darle la palabra acá al profesor Luis Fuenmayor, que está pidiendo la palabra. El profesor Luis Fuenmayor es uno de los profesores acá de la carrera de Publicidad y Mercadeo. Él es comunicador social, mención publicidad, si mal no recuerdo. Y bueno, da muchas de las materias de acá de la carrera de publicidad y mercadeo. Y bueno, es una persona que tiene una vasta experiencia a través de los años en el trabajo de agencias publicitarias y producción audiovisual. Adelante, profesor. Gracias, saludos a todos los participantes, saludos Irina. Yo quería complementar un poco el comentario que hacías en relación al community, porque, a ver, o sea, hay que considerar algo que es el punto para mí más álgido, que es el país en el que estamos. Un país de mucha improvisación. Y yo en los últimos años he estado escuchando por doquier, sobre todo por gente joven, 21, 18, 19, 20 años, que cuando le preguntas a qué se está dedicando te dicen que son community. Entonces me da la impresión de que en Venezuela todo el mundo lo es. Pero ¿qué sucede? Que eso no se está formando a través de los institutos y de las universidades, y el community manager es una persona que casi que se está haciendo solo. Y suceden los casos como el de Catherine. Para ponerte un ejemplo, no es el caso de ella específico, pero entiendo que hay personas que de repente tienen un bodegón como negocio. Tienen un bodegón como negocio y lo primero que hacen es conseguirse un community manager. Ese community manager termina haciéndolo todo. Desde el copy, genera el contenido, incluso si sabe diseñar, tiene que armar el post completo en términos visuales. Pero eso Estoy oyendo a Irina con cierta dificultad. No sé si se está comunicando. Se escucha entrecortado. Pero termina de desarrollar la idea. Sí, ok. No sé si es que está oyendo o no está oyendo. Pero bueno, yo quería comunicar que el problema... dice, pedí al profesor, ¿ustedes si lo oyen? Pregunta ella acá. Si me están oyendo. Bueno, yo voy a continuar y si cualquier cosa, pues repito la idea que tengo. Lo que te quiero decir es que Catherine decía que ella hace muchas funciones. No lo escucho. No me oye alguien. Ok, pero me voy a desconectar y me voy a conectar porque perdí el audio. Ok. Bueno, a mí sí me están escuchando, entonces yo voy a continuar con la idea. ¿Qué sucede? Que como aquí no se están formando profesionales en esa área específica, el profesional del community manager está surgiendo por sí mismo. Y hay empresas que, digamos, de alguna manera lo explotan, porque además son los dueños de este tipo de negocios que no tienen un conocimiento práctico de lo que significa esa profesión y lo que contratan un community manager que significa que lo tiene que hacer todo. ¿Qué significa todo? Tiene que hacer el copy, tiene que armar los posts, si sabe diseñar, diseña, si sabe tomar fotografías, toma las fotografías que va a publicar. Y además de eso, también significa que tiene que armar toda la parrilla durante toda una semana para tener al día lo que va a publicar. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan siendo explotados. Eso cuando se trabaja, porque hay gente que se dedica a buscar sus propios clientes y ese cliente pues termina generándole una enorme cantidad de trabajo. En las agencias publicitarias es distinto, porque en las agencias publicitarias existe un departamento de lo que llaman hoy social media y hay una jerarquización de funciones en las que un community manager se puede sentir mejor. Entonces lo que yo quería aclarar es eso, porque
hay personas que se están convirtiendo en community managers sin formación y están yendo a buscar clientes de forma personal, terminan siendo explotados porque no tienen una idea de cuánto pueden cobrar, pero siguen creyendo que teniendo cuentas eso les funciona, y resulta que tienen que hacer absolutamente todas las funciones en otras empresas lo harían sectorizados, como dice Irina. Quería hacer ese comentario, porque yo lo que he estado viendo en los últimos años es que muchas personas se definen como community manager, e incluso cuando hablábamos de copy, yo entiendo que hay personas, yo que he estado en esa área de la redacción publicitaria, que no saben redactar. Entonces es muy difícil que yo me convierta en community manager si yo no puedo expresar gramáticamente una idea, porque tengo errores ortográficos. Capaz que la persona que me ha contratado también los tiene y por tanto no puede corregirme. Y eso es un poco lo que yo estoy viendo en esa área del community manager, específicamente en la red social Instagram. Sí. Adelante. Sí, y bueno, yo quería acotarle al profesor Luis Alberto un detalle que me comentó hace algún tiempo que estábamos conversando varios comunicadores en ese particular, ¿no? Y es que del lado del que está trabajando existen todos estos riesgos que son muy ciertos, y la explotación, la sobrecarga de trabajo, el poco pago y todo aquello. Y en el punto del poco pago, aquí es donde yo quería hacer esta reflexión. ¿Qué sucede cuando tú estás en un área de trabajo o en un área específica de mercado, en donde los que te ofrecen los servicios lo deprecian porque cobran poco? Cobran poco porque como no saben lo que rinde o lo que debería hacer, entonces deprecian el trabajo del que sí sabe. Entonces, cuando el que sí sabe que lo que te va a ofrecer da resultado, y debes enfilarlo hacia una estrategia para obtener ciertos resultados y poder medirlos, todas estas cosas, te encuentras con que te dicen, es que es muy caro lo que me estás cobrando. Y tengo 2 o 3 que me cobran más barato. Y entonces, ahí es donde yo siempre aplico esa de que te busquen porque eres bueno, no porque eres barato. Y ahí hay mucho problema en ese particular, que como no conocen, no saben, no lo miden. Hay una palabra que se utiliza mucho, no la voy a decir aquí, pero es una palabra que se utiliza mucho, que es cuando te denigran el sector, ¿sabes? El área, ¿no? Y lo malbaratan. Y entonces te encuentras con muchas personas, charlatanes, estafadores, gente que hace cosas, grillas que son genéricas. A veces te das cuenta que es hasta el mismo post en 4 y 5 cuentas distintas, y lo que le cambias es el nombre. Entonces no hay ética, no hay metodología, no hay creación. Y ahí es donde están los riesgos, ¿no? Ahí es donde están los riesgos, y por eso yo hablaba del tema de evangelizar al cliente, porque al cliente es a quien hay que enseñarle qué es lo bueno y qué es lo mejor, digámoslo así, porque el cliente no te está buscando porque él no sabe de eso, porque él tiene un sobrino que lo hace más bonito y más barato, pero no necesariamente es lo que tú estás buscando. Y si te están buscando a ti es por algo. Y bueno, luego están los otros clientes, que son esos clientes que son tercos, que tú le dices, no, mira, esto es lo que usted tiene que hacer, y entonces tú le das el plan, y ellos te dicen, ah, bueno, sí, pero no lo voy a hacer, y hacen cualquier cosa. Y después te dicen, no, es culpa tuya porque no resultaron las cosas como yo quería. Oye, si tú me estás contratando porque tú quieres algo, tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo, no lo que tú has venido haciendo hasta ahora que no te ha dado resultados, ¿no? Correcto. Irina, Catherine se siente totalmente identificada con lo que tú comentas. Está ahí, que bueno, pues, está muerta de risa ahí con todo lo que tú estás comentando, porque bueno, es que lamentablemente es verdad, todo lo que tú estás comentando y todo lo que estaba comentando también el profesor Fuenmayor, pues es muy cierto. De hecho, el gran problema realmente de las redes sociales a nivel empresarial es que las personas creen, los dueños de pequeñas y medianas empresas, más que todo,
porque los dueños de grandes empresas pues tienen otra mentalidad, pero los dueños de pequeñas y medianas empresas o los ejecutivos de pequeñas y medianas empresas creen que es que tener redes sociales es para bombardear a la gente con anuncios publicitarios. Y las redes sociales, o mejor dicho, el uso que se le debe dar a las redes sociales a nivel empresarial debe ser para lo que tú estabas comentando hace un momento, para fidelizar a los seguidores, a los consumidores, para generar ese engagement con los consumidores. No para estarle vendiendo constantemente, para estarle diciendo que hay una promoción hoy y hay otra promoción mañana. Ahí creo yo que es donde está un poco el problema, que hay gente que cree que las redes sociales son para bombardear a las personas con información de lo que yo estoy vendiendo y a cómo lo estoy vendiendo. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer a través de las redes sociales es ofrecerle a las personas contenido de calidad, contenido que sea información que ellos puedan utilizar a través de la cual ellos puedan informarse, culturizarse, incluso cultivarse en una determinada área, y eso va logrando que a fin de cuentas, cuando el consumidor se enfrenta a ese proceso de decisión de compra al que todos nos enfrentamos cuando intentamos satisfacer una necesidad o cuando percibimos una necesidad, pues la idea es que tratar de romper ese proceso de decisión de compra del consumidor para que el consumidor solamente piense en nuestro producto. Por todo un trabajo, yo siempre he dicho que las redes sociales es un trabajo en el cual tú diste una palabra clave hace pocos momentos. Tú dijiste que un buen community manager tiene que tener paciencia, porque es que realmente hay que tener paciencia, porque esto es un trabajo de hormiguita. Hay gente que cree, hay ejecutivos y dueños de empresas que creen que tú en un mes tienes que hacer 1 millón de seguidores. No, ya va, eso no funciona así. Eso es un trabajo que hay que irlo desarrollando con el tiempo, a través de planificación, a través de búsqueda de logro de objetivos, a través de generar contenido de interés. O sea, son muchas cosas que las acabas de nombrar tú hace breve momento y también las nombraba el profesor Fuenmayor. Entonces, hay un poco de desconocimiento de esta situación, que es lo que lleva a la explotación laboral, digamos, de la cual ustedes están conversando acá, de lo poco que le pagan a un community manager, porque no entienden muchas veces la gran responsabilidad y el gran sacrificio que hace un community manager, que tiene que estar pendiente las 24 horas del día, los 364 días del año, 365, ya le quité uno. Sí, no, se fue de vacaciones ese día. Los 365 días del año, porque tiene que estar pendiente de las preguntas que hacen las personas, porque muchos community managers, yo diría que el 98% son los que también atienden los comentarios de las personas. Y hay algo también bien importante allí que tú comentabas: hay que saber tratar con las personas, hay que ser empático, hay que ser responsable, hay que tener ética. O sea, son muchas cualidades que debe tener un community manager. Irina, hablando de eso de que hay que ser empático y que hay que saber tratar con las personas, ¿cómo enfrentarnos a una crisis de redes sociales? ¿Cuáles son las reglas básicas para enfrentarnos a una crisis de redes sociales? Wow, si está por ahí, si mi profe Rafi va a ver esta grabación, espero acordarme bien de todo lo que me enseñó. Profe Rafi, yo sé que usted la va a ver porque yo voy a pasar el video. Mira, según tu experiencia, ¿qué es lo más básico que hay que hacer a la hora de una crisis? Sí, fíjate que lo básico en tema de comunicación social en general, ¿no? Claro, redes sociales forma parte de eso, pero en términos generales, cuando tú tienes una crisis de comunicación, lo primero que tú tienes que hacer es, primero, estar atento. O sea, no es que te vas a perder 3 o 4 días de lo que es tu empresa, tu organización y las redes sociales. Tú tienes que estar permanentemente allí al día. De hecho, por eso es que les pagan también como les pagan a las personas que manejan crisis y comunicaciones y todas estas cosas, porque hay gente que tiene que de verdad estar 24/7
feriados, como sea, como de lugar, y además dar la cara en momentos muy complicados, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es justamente el tema de prestar atención, estar siempre pendiente de tus redes, de tus comunicaciones, y brindar una respuesta en las primeras 24 horas de lo que sea que se presentó. No tiene, esa respuesta no es la solución, ni es asumir, ni es entregar culpas, es dar una respuesta. O sea, estamos al tanto de las circunstancias de lo que sucedió, las estamos estudiando, estamos abiertos a averiguación, investigación, a brindar información, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y luego, dependiendo de las características de la crisis, porque dependiendo o sea, hay diferentes tipos de crisis, dependiendo de las características, si se generó dentro de la organización, si se generó fuera de la organización, si era un rumor, si efectivamente ocurrió, si lo que ocurre es porque otra marca, otra persona, otra empresa te está endilgando culpas que no son tuyas o te está poniendo una zancadilla, entonces ahí es donde va a venir el tema de la reacción. Básicamente, el principio para casi todas las crisis de comunicación es hablar con la verdad. Porque la gente sabe cuando tú le estás mintiendo. Y las mentiras salen tarde o temprano. Entonces a la gente hay que hablarle con la verdad. Usted sabe, sabe. Usted no sabe, no sé, te averigua. Porque cuando tú tratas de torear el asunto, las costuras, a la larga, las costuras se ven. Y siempre hay que tener una postura. Vamos a... Irina, no te estamos escuchando, se estaba oyendo entrecortado y ahora no te estamos escuchando. Vamos a... Sí. No te estamos escuchando ahorita en este momento. Vamos a mandarle un mensaje a Irina porque en este momento no... Ok. Vamos a esperar unos breves momentos acá que Irina solucione la situación que tiene por allí. Vamos a esperar un momentico. Fíjate, bien interesante este tema de las redes sociales. Ya estamos finalizando la videoconferencia del día de hoy. Cuando Irina termine de compartir la información que nos estaba dando, la opinión, vamos a tener un breve espacio para cualquier pregunta que tengan ustedes por acá. Y una vez que se respondan las preguntas, pues daremos por finalizada la videoconferencia del día de hoy. Les recuerdo, aprovecho para recordarles en este momento que mañana, martes 18 de mayo, a las 7 de la noche, tendremos a Joan Manuel Godelier, locutor, director de Radio Canal 98.3 FM Guarenas Guatire, hablando sobre cómo la radio cambió a la publicidad. El día miércoles 19 de mayo a las 7:30 de la noche tendremos al licenciado Elías Isea. Él es un publicista venezolano que está trabajando actualmente en Argentina, es director de marketing de la empresa Guauro. Y vamos a estar hablando con él sobre creatividad. También está cordialmente invitado el profesor Luis Fuenmayor. Y el día jueves, para cerrar esta semana del publicista, vamos a tener a el licenciado Roberto Perdomo, Brand Manager en Destilerías Unidas. Vamos a estar hablando sobre publicidad versus branding. Irina, ¿estás por allí? Por aquí anda Irina, pero...
caramba. ¿No me estaban escuchando a mí? Hay algo... Tampoco hubo un momento en que estabas en silencio, por cierto. Ok. Sí, no me di cuenta aquí. Pero bueno, Irina, no. Bueno, escucho a Francis. Entonces, bueno, Ceci terminó el punto. Irina, ¿me escucha? Irina, ¿me escucha? Ok, yo a Francisco no lo escucho. ¿Me escucha ahora, Irina? Hace un momentico te escuchamos, pero ahora no. Bueno, les decía que en relación a lo que estaba conversando Irina sobre la crisis de las redes sociales, es bien importante estar atento a esas crisis, porque esas crisis tenemos un problema acá de que unos oyen a unas personas, otros no oyen a las otras personas. Vamos a esperar a ver si solventamos esta situación en breve para continuar con la videoconferencia del día de hoy. Ahora sí me oyen. Ok, perfecto. Bueno, les decía, mientras vuelve Irina, les comentaba que es correcto, hablando de crisis. En todo evento, hablando de eventos, ya que estamos en un evento, en todo evento siempre pasa algo, esto es inevitable, ¿ok? No hay nunca un evento perfecto. Por cierto, hablando de redes sociales, hablando de eventos, hablando de crisis, hay quien dice por allí, ustedes, cada quien, a través de su propio criterio, a través de su propio pensamiento, determinará o dirá qué fue lo que sucedió. Pero con ese famoso concierto que hubo de Marc Anthony hace unas semanas, hubo gente que dijo que bueno, que efectivamente como en todo evento, pues hubo una eventualidad allí, una situación allí que se presentó. Parece, según dicen, que había la cantidad de personas no la calcularon bien, parece que sobrepasó la capacidad del servidor, la cantidad de personas que iban a estar conectadas en ese concierto de Marc Anthony, y bueno, y se presentó la situación de que un montón de gente que pagó por ver ese concierto, resulta que no lo pudieron ver el día que estaba pautado, y al día siguiente, bueno, por supuesto, a partir de ahí de que no se hizo el concierto, empezaron a salir cualquier cantidad de memes por las redes sociales. Y resulta que, bueno, al día siguiente salió Marc Anthony dando un comunicado por Facebook diciendo que, bueno, que aceptaban la situación, que le pedían disculpas a todo el mundo y que, bueno, y que el concierto se le iba a devolver el dinero de las entradas a todo el mundo, a todas las personas, y se iba a colocar el concierto por una hora o 2 horas, o por un día, algo así era, a través de YouTube para todo el mundo. Eso quiere decir que cualquiera podía ver el concierto. Hay quien dice que eso fue una estrategia de marketing pensada y planeada, ¿ok? No lo vamos a saber ahorita si realmente eso fue lo que sucedió, si eso fue algo pensado, o fue algo que, bueno, que pasó como pasa en cualquier evento, pero bueno, lo cierto es que sucedió. Si fue el caso de que fue una situación que sucedió por cosas, por estas crisis que hay en todos los eventos, pues lo supieron solucionar muy bien. Como bien estaba comentando Irina ahorita, lo solventaron de manera rápida, emitieron un comunicado prácticamente. Esto es lo que mucha gente sospecha, que el comunicado salió muy rápido, y bueno, y le ofrecieron solución a las personas. De eso se trata la crisis en las redes sociales. Si fue realmente una crisis, lo que sucedió en este evento, actuaron muy bien. Ahora, si fue algo planeado, que no lo vamos a saber nunca, si eso fue algo planeado, pues bueno, también le salió muy bien, por cierto. Irina, ¿está por ahí?
Irina, ¿me escuchas? Caramba, al parecer Irina tiene un inconveniente por allí. Vamos a esperar a ver si nos podemos conectar con Irina en esta próxima oportunidad. Bueno, y si no, lamentablemente, pues vamos a tener que dar por concluido el evento. Sí, es correcto. Vamos a permitirle a Irina ver si se puede conectar una vez más, al menos para que cierre la idea y se despida. De todas maneras, bueno, creo que se desarrolló la videoconferencia bastante bien hasta que tuvimos este pequeño inconveniente, muy interesante lo que les comentaba Irina a través de su experiencia con la gestión y el manejo de las redes sociales, todo lo que estaba planteando por allí. Importantísimo, sobre todo, el hecho de la responsabilidad que tienen las personas que trabajan o gestionan redes sociales, no tanto personales, que también uno tiene que tener responsabilidad a la hora de gestionar una red social personal, sino también cuando tú tienes que gestionar una red social de una empresa que te está contratando para llevar el proceso de comunicación. Irina, ¿me escucha? Irina, ¿me escucha? No sé qué pasa, que no escucho a Francisco. Irina, ¿me estás escuchando? Yo sí te escuché ahorita. No, lamentablemente parece que no vamos a poder conectarnos nuevamente con Irina. Pero bueno, vamos a ver, última oportunidad. Irina, ¿me escuchas? Irina, ¿me escuchas? Bueno, parece que lamentablemente no vamos a poder tener a Irina por el resto de la charla. Sí, Catherine, espero, bueno, lamento de verdad que la videoconferencia... Irina, ¿me escuchas? Te estoy viendo. No sé si me escuchas. Bueno, no sé si me llegan a escuchar. Irina, ¿me escuchas? Parece que Irina no nos está escuchando por aquí. Por allí. Yo no logro escuchar. No, lamentablemente no. Bueno, sí, pero ella no nos está escuchando a nosotros. Es que se mutea solo, entonces no logro escuchar a usted. Bueno, nada, supongo por lo que me están diciendo por aquí que ya están en el proceso de la conclusión. No lo escucho, así que nada, lo que me queda más por decirles es que, bueno, el tema de las redes sociales es un tema apasionante, de verdad que es muy, muy interesante, de constante formación para las personas que se quieran dedicar a esto. Y realmente mi recomendación final es que no se cansen de aprender, no se cansen de buscar, de experimentar cosas diferentes, cosas que sean saludables, que sean lícitas y que sean provechosas, experimentenlas, pues, ¿no? Y bueno, nada, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que me brindaron hoy de compartir con ustedes. Yo le había pasado por allí al profe Francisco un enlace, se lo voy a pasar ahorita por aquí, por el comentario. Sí, yo no escucho. Yo veo que ustedes sí me están escuchando, pero yo no lo escucho. Bueno, yo les estoy pasando por aquí un enlace del link de mi nombre, donde están todas mis redes sociales, para si alguna persona los quiera ver, seguir, leer, alguna cosa que esté por ahí que le parezca interesante, lo pueda compartir. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a Irina Kozłowski, comunicadora social, asesor de imagen y comunicaciones. Lamentablemente, bueno, tuvimos unos inconvenientes técnicos al final de la videoconferencia, pero
creo que estuvo muy buena, estuvo muy provechosa para todos los participantes. Y bueno, esperamos contar con la gran experiencia que tiene Irina en todos estos temas de la publicidad, las comunicaciones, la gestión de redes sociales para una próxima oportunidad. Sé que Irina disfruta muchísimo de estas oportunidades, de estas experiencias que tenemos para ustedes, para todos los alumnos, porque bueno, como vieron, también ha dedicado tiempo a dar clases y eso habla mucho del compromiso y de los valores que tiene Irina para con la juventud venezolana. Les recuerdo, mañana martes a las 7 de la noche, Joan Manuel Godelier, locutor, director de Radio Canal 98.3 FM. Vamos a estar hablando de cómo la publicidad cambió cómo la radio cambió a la publicidad, perdón. El miércoles 19 de mayo a las 7:30 de la noche estaremos hablando con Elías Isea, director de marketing en Guabro, Argentina. Y el jueves, para cerrar esta semana del publicista, estaremos hablando con el licenciado Roberto Perdomo. Publicidad versus branding. Roberto es brand manager en Destilerías Unidas. Gracias a todos por su participación. Los esperamos en una próxima oportunidad y feliz tarde. Saludos a todos.